¿Alguna vez has visto a alguien morir y luego, años después, servirte un café? Eso fue lo que hizo que el veterano de guerra Jonas McBride se detuviera en seco, con el aliento atrapado y los pensamientos congelados, mientras la camarera se inclinaba con manos firmes y un brazo marcado por cicatrices. Porque la tinta del tatuaje justo bajo su manga, F09 veces, no era solo un código militar. Era el nombre enterrado de una unidad de operaciones encubiertas que nunca existió, al menos no en los registros oficiales. Una unidad que él vio arder. Una unidad cuya médica todos creyeron que había muerto en el incendio. Pero no murió. Sobrevivió. Y ahora servía café en silencio, soportaba las burlas de cobardes y cargaba con algo mucho más pesado que cualquier bandeja. La verdad que intentaron sepultar con ella. Lo que pasó después destrozó reputaciones, expuso un encubrimiento que iba más allá de la guerra y demostró algo más fuerte que las palabras. Algunas unidades pueden ser borradas, pero sus fantasmas aún saben cómo luchar. ¿Desde dónde nos lees? Déjanos saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para conocer historias que contraatacan en silencio. La campana sobre la puerta tintineó cuando Jonas McBride entró en el restaurante Rossi's, sus botas resonando pesadas contra el suelo de baldosas a cuadros. El aroma a tocino chisporroteante y café quemado lo golpeó como una ola. Nostálgico, anclante y extrañamente reconfortante. El lugar no había cambiado en décadas. Asientos de vinilo, taburetes cromados, luz solar filtrándose por las persianas inclinadas. Era como si el tiempo se negara a tocar este pequeño rincón del rural Cádiz. Tomó su asiento habitual, el tercer reservado desde el final, junto a la ventana. No había estado allí en más de un año, tal vez 2. Pero hoy, algo lo había traído de vuelta. Quizás era el camino. Quizás las pesadillas otra vez. O tal vez, Jonas se admitió a sí mismo, estaba simplemente cansado de fingir que los fantasmas se habían ido. Soltó un suspiro lento y desabrochó su chaqueta de cuero, dejando ver un parche desvaído cosido en su chaleco de mezclilla, una víbora carmesí enroscada alrededor de una daga de combate. Nadie en el restaurante sabría qué significaba. Nadie lo hacía nunca. Eco Víbora 9 no existía. No oficialmente. No más. Se frotó las cicatrices de quemaduras en el antebrazo, distraído, esas que aún dolían con el frío. El mismo antebrazo que alguna vez llevó una marca idéntica hasta que fue consumida en Kandahar. Una voz interrumpió sus pensamientos. «Café, señor». Alzó la vista y se quedó helado. La camarera, joven, quizás de unos 20 y tantos, sostenía una libreta en una mano y una cafetera humeante en la otra. Su cabello estaba recogido en un moño práctico, y su camisa verde oliva abrazaba unos brazos delgados que insinuaban fuerza bajo la superficie. Pero no fue su voz ni su postura lo que detuvo a Jonas en seco. Fue su brazo. Al inclinarse para servir el café, su manga se deslizó, y el sol iluminó algo tatuado en la parte interna de su antebrazo derecho. Un tatuaje, letras militares en bloque, audaces, simples, pero inconfundibles, F09 veces. Los ojos de Jonas se abrieron de par en par. Su corazón dio un vuelco. Parpadeó 1, 2 veces. Pero la marca no desapareció. La había visto antes. No en un manual, no en internet, sino en la tierra, en la sangre, en las oscuras cuevas de la provincia de Maru, cuando los hombres gritaban y el fuego lo consumía todo. No, susurró. La camarera, Marisol, según su placa de identificación, hizo una pausa. ¿Está bien, señor? Jonas no respondió porque no estaba bien. Estaba de vuelta allí. El tintineo de la taza de café contra el platillo lo trajo parcialmente de regreso, pero Jonas no podía dejar de mirar su brazo. Señor. El tono de Marisol ahora tenía un matiz de preocupación. Sus ojos pasaron del café intacto a su rostro. ¿Necesita algo más? Sus labios se movieron, pero no salió sonido. No podía dejar de mirar ese tatuaje, F09 veces, limpio, nítido, no desvaído como los de los viejos perros de guerra. Era fresco, como si lo hubiera tatuado hace pocos años, o meses. O tal vez lo había ganado.
Las manos de Jonas temblaron. Las escondió bajo la mesa, avergonzado de su reacción. Pero su mente estaba en espiral. Ese código no debería estar en el mundo ya. Estaba destinado a morir con la unidad, con ellos. Con ella. No debería estar viva, murmuró. Marisol frunció el ceño. ¿Qué dijo? Él la miró, finalmente encontrando su mirada. Ojos castaños oscuros, firmes, tranquilos. Pero ahora buscando algo. Conozco ese código, dijo Jonas, su voz repentinamente áspera como polvo en la garganta. ¿Dónde lo conseguiste? La espalda de Marisol se tensó ligeramente, apenas perceptible para alguien más. Pero Jonas lo vio. Sus dedos instintivamente bajaron la manga. Demasiado tarde. Es solo, algo personal, dijo en voz baja. Cosas de familia. Jonas entrecerró los ojos. ¿Familia? No. No, eso no encaja. Ese código, Ecovíbora 9, fue borrado, eliminado. Ni siquiera nosotros debíamos recordarlo. La mandíbula de Marisol se apretó, pero no respondió. Respóndeme. Su voz ahora tenía una grieta, no de ira, sino de algo más profundo. Frágil. ¿Dónde lo conseguiste? La gente comenzaba a notar. Una mujer en un reservado de la esquina levantó la vista de sus panqueques. El hombre en la barra, un exmotociclista por sus parches, se inclinó lentamente hacia atrás, sintiendo la tensión. Marisol colocó la cafetera de nuevo en su bandeja. Creo que tal vez ha tenido un día largo, señor. Caro Jonas se puso de pie ahora, levantándose lentamente, cada articulación rechinando como una máquina vieja reactivada. Cargué a uno de tu equipo en mis brazos, susurró, mirándola como si intentara ver más allá de la superficie. Vi esa misma marca en un parche empapado en su sangre. Marisol no se inmutó, pero sus ojos traicionaron el primer destello de reconocimiento, y eso fue todo lo que él necesitaba. Por un segundo, nadie respiró. La voz de Jonas se quebró de nuevo, pero esta vez no era por confrontación. Era por algo roto en lo más profundo de su ser. Enterré ese distintivo, susurró. Vi los ataúdes, todos, consumirse en humo, y los saludé uno por uno. F09 veces fue sellado, purgado, borrado como si fuéramos fantasmas que nunca existieron. Marisol se quedó inmóvil. Podría haberse alejado, podría haberlo descartado como un tatuaje de homenaje que no entendía, pero no lo hizo. En cambio, dio un paso adelante lentamente y dijo en voz baja, ¿quién fue el que cargaste? La mandíbula de Jonas se apretó. La miró, no como a una extraña ahora, sino como a alguien a medio camino entre el recuerdo y el milagro. Cabo Avery. Solo tenía 19 años. Marisol parpadeó una vez, lentamente. Era mi hermano. El aire en el restaurante colapsó. Fue como si las mismísimas paredes se inclinaran para escuchar lo que venía después. Jonas retrocedió medio paso, visiblemente sacudido. Eso es imposible. Tu familia, todos fueron registrados como muertos en combate, terminó ella por él. Esa fue la historia. Eso es lo que el mando quiso. Nos dejaron allí. Jonas se sentó lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso. Marisol actuó rápido, tomando un vaso de agua de la bandeja de servicio, arrodillándose a su lado. Respira. Vi el fuego. Lo vi. Todos pensamos que no había sobrevivientes. No se suponía que los hubiera, dijo ella, con voz baja. Pero Ecovíbora no murió. No todos nosotros. Al otro lado del salón, los tenedores dejaron de moverse. El chisporroteo de la plancha se desvaneció en el fondo. No estás en ninguna lista, murmuró Jonas, mirando su rostro como si viera a alguien resurgir de una tumba. Te borraron. Marisol asintió. Y yo los dejé. Jonas miró de nuevo su brazo, el tatuaje nítido, F09 veces, grabado en negro crudo. Llevas la marca, dijo lentamente, no como un recuerdo, sino como una advertencia. Marisol no lo negó. Jonas finalmente exhaló y se inclinó hacia ella. ¿Por qué ahora? ¿Por qué mostrarlo ahora?
Ella miró alrededor del restaurante, luego fijó sus ojos en los de él y dijo, porque alguien está intentando traer de vuelta a Eco Víbora de las cenizas, y esta vez no dejarán a ninguno de nosotros atrás. Jonas no durmió esa noche. Regresó al motel a 2 calles del restaurante Rosis, habitación 12. La que tenía el ventilador que traqueteaba y el papel tapiz despegándose en los bordes, pero la cama bien podría haber sido de piedra. Se quedó allí en la oscuridad, con las botas aún puestas, los ojos abiertos de par en par, mirando el techo como si pudiera devolverle el parpadeo. Ella está viva. Mintieron. Los enterraron. Y ella estaba caminando por ahí, sirviendo café en un restaurante como si la guerra nunca la hubiera tocado. Pero sí la había tocado. Ahora lo veía. No solo en el tatuaje, sino en la forma en que su cuerpo se movía, como si siempre estuviera contando. Calculando distancias, puntos de salida, una conciencia situacional incrustada en sus huesos. Eso no era entrenamiento de camarera. Era supervivencia. Del tipo que nunca se desaprende. A las 3:47 de la mañana, Jonas renunció al sueño y alcanzó la bolsa de lona bajo la mesita de noche. De ella sacó una carpeta, maltrecha, con un logo de víbora dibujado a mano en la portada, y la extendió sobre la cama. Dentro había registros, recortes, nombres que ya no estaban en el sistema. Susurros, rumores, fragmentos que había reunido durante casi 5 años. Cada vez que alguien decía esa unidad nunca existió o no hablamos de Kandahar, él lo recolectaba como un hombre persiguiendo fantasmas. Eco Víbora 9, borrada de todas las bases de datos militares después de 2014. Causa oficial, accidente de municiones clasificado durante la extracción. Extraoficialmente, demasiado peligrosa para dejarla sobrevivir. Demasiado inconveniente para reconocerla. Y ahora, Mareso Rivera. Ese nombre nunca había aparecido. Sin fotos, sin alias, ni siquiera un rastro de evacuación médica. Solo desaparecida, como humo. Y, sin embargo, había hablado con ella. Vio la misma determinación en sus ojos que había visto en cada hombre y mujer que había arrastrado por el infierno y no regresó entero. Vio a Eco Víbora. Jonas cerró la carpeta y se puso de pie, estirándose hasta que sus articulaciones crujieron. Afuera, el pueblo apenas comenzaba a despertar. Un camión de leche pasó rugiendo. Un perro ladró a algo invisible. La luz matutina se filtraba débilmente por las persianas. Tomó su chaqueta, revisó el arma en el bolsillo interno, hábito, no paranoia, y salió al aire fresco. Necesitaba hablar con ella de nuevo, no solo por él, sino porque si ella había sobrevivido, otros podrían haberlo hecho también. Y si otros habían sobrevivido, eso significaba que la misión no estaba enterrada lo suficientemente profundo. Marisol Rivera había aprendido el arte de la invisibilidad mucho antes de poner un pie en el restaurante Rosis. Despertaba antes del amanecer, como siempre, estirándose en silencio mientras el mundo afuera aún se aferraba a las sombras. Su apartamento sobre la lavandería era pequeño. Una habitación, una ventana, sin lujos. Pero era limpio, eficiente y, lo más importante, tenía vista a ambas salidas del callejón. Nunca se quedaba en un lugar que no pudiera mapear con los ojos cerrados. Se movía por la mañana con precisión mecánica, hervía agua para el té, 3 respiraciones lentas, revisaba el cerrojo, luego el segundo candado que ella misma había instalado. Una caja de acero bajo las tablas del suelo guardaba su identificación de respaldo en una memoria USB limpia. La tocaba cada mañana, por si acaso. Luego, se arremangaba la manga derecha y miraba la tinta. F09 veces. Era la única parte de su vida anterior que permitía permanecer visible. Las cicatrices a su alrededor habían desvanecido, pero la marca seguía nítida, dolorosamente, como si estuviera grabada en sus huesos, no en su piel. Algunos días, la resentía. Otros días, le recordaba quién era antes del fuego, antes del silencio. Eco Víbora nunca había sido una unidad perfecta. Eran rápidos, sucios, no autorizados, pero eran suyos, y habían sido abandonados. Bajó la manga y se ató el delantal.
En Rosy's, Marisol jugaba bien su papel, amable pero distante, educada sin calidez. No era antipática, pero nunca se demoraba lo suficiente como para que alguien le hiciera preguntas. Los habituales pensaban que era tímida. Algunos asumían que tenía un hijo en casa. Uno incluso bromeó diciendo que probablemente estaba en protección de testigos. Ninguno estaba del todo equivocado. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que Rosy's no era solo su lugar de trabajo. Era su torre de vigilancia. Al final de cada turno, cuando las otras camareras se habían ido y el cocinero estaba cerrando, Marisol tomaba 15 minutos sola para reabastecer. Lo que realmente hacía era revisar las grabaciones, no de la vieja cámara de seguridad del restaurante, sino de la microcámara que había instalado en el conducto sobre el reservado 3. Siempre era el reservado 3, el de la ventana, el que Jonas había elegido. Tal vez el destino, pero ella no creía en el destino. Creía en patrones, vigilancia, contramedidas. Así que, cuando revisó las grabaciones del día anterior y vio el rostro de Jonas McBride palidecer al ver su tatuaje, no entró en pánico. Pausó el cuadro, acercó la imagen a su expresión y susurró, por fin. Dr. Grange entró en el restaurante Rosy's a las 8:17 de la mañana, como lo hacía cada jueves y sábado. Como un reloj, llevaba su arrogancia habitual, una camiseta de golf ajustada que resaltaba sus brazos esculpidos en el gimnasio y esa ridícula sonrisa de aviador que nunca llegaba a sus ojos. 2 secuaces lo seguían, Danny y Chase, chicos locales con más opiniones que valor. Tomaron su reservado, el segundo desde el fondo, y Víctor hizo un espectáculo al estirarse, como si fuera el dueño del lugar. Buenos días, rayo de sol, llamó mientras Marisol pasaba con una bandeja. Ella no se inmutó. Nunca lo hacía. Pero Jonas, sentado a 3 reservados de distancia, sí lo hizo. Reconoció ese tono de inmediato, la misma condescendencia que tenía las voces de los contratistas en zonas de guerra que nunca dispararon un tiro, pero aún usaban chalecos tácticos. Hombres que confundían la crueldad con carisma. Víctor se recostó, observando cada movimiento de Marisol. «Sabes», dijo más alto, claramente buscando la atención de las mesas cercanas, «leí en algún lado que los sobrevivientes de traumas no deberían trabajar en servicio al cliente. Podría desencadenarlos, pobres». Risas desde su reservado. Marisol siguió caminando. Víctor no había terminado. Sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a grabar. «Oh, no me hagas caso», dijo, «solo estoy capturando la excelencia en movimiento». Tal vez si sonríe, romperá la cámara. Más risas. Jonas dejó el tenedor. Los huevos en su plato se habían enfriado. Miró a Marisol, vio la tensión silenciosa en sus hombros, la forma en que sutilmente cambió el peso de la bandeja a su mano izquierda. No para evitar que se cayera, sino para liberar la derecha. Eso es memoria muscular, pensó Jonas. No de camarera, sino de reflejo de combate. Jonas se puso de pie lentamente, aún sin acercarse, solo observando. Víctor apuntó su teléfono hacia Marisol otra vez, intentando provocar otro clip para su colección privada de fallos de camareras. Al parecer, tenía un canal. Jonas había oído de tipos como él, burlándose del personal, volviéndose virales pedazo a pedazo. «Vamos, Marisol», incitó Víctor. «Danos esa cara de guerra». Gruñe un poco. Y entonces Marisol se detuvo. Giró la cabeza ligeramente y miró a Víctor directo a los ojos. No por mucho, no de forma dramática, pero suficiente. Suficiente para callarlo por medio segundo. Luego se alejó. Víctor se rió, pero ahora era más débil. Forzado. Jonas volvió a sentarse, el corazón aún tenso. No había intervenido. Todavía no. Pero ahora sabía algo con certeza. Marisol Rivera no solo estaba sobreviviendo. Estaba esperando. Y la próxima vez que Víctor cruzara la línea, ella no se alejaría. La campana sobre la puerta del restaurante sonó cuando el último cliente salió arrastrando los pies. Eran casi las 3 de la tarde, y el sol afuera comenzaba su lento descenso, proyectando sombras largas en el estacionamiento. Dentro, Rosy's estaba en silencio.
Demasiado silencio. Marisol giró el letrero de la puerta a cerrado, luego desapareció en la parte trasera, con el delantal ya quitado y doblado en su mano. Pasó el armario de las mopas, pasó el congelador, hasta la estrecha escalera que llevaba al pequeño cuarto de almacenamiento del personal. Excepto que ya no era solo almacenamiento. Tecleó un código de 4 dígitos en un candado, el mismo patrón que usaba en una radio de campaña durante despliegues de reconocimiento, y abrió la puerta. El espacio era reducido. Estantes con servilletas, vasos de papel, botellas de jarabe. Pero contra la pared del fondo había un archivador metálico, y justo encima, escondido en las losas del techo, un equipo de vigilancia personalizado. 3 microcámaras, conectadas a un disco duro que nadie sabía que existía. Marisol se agachó, conectó su laptop y comenzó a revisar. Avanzó rápido hasta las 8:18 de la mañana. Ahí estaba, Víctor Grange, con la boca en marcha, el teléfono fuera, el flujo habitual de bromas crueles. No se inmutó al verlo. Ya no. Esto era vigilancia, no memoria. Había aprendido a desconectarse. Pero entonces, cuadro por cuadro, lo captó. Jonas McBride. La forma en que se puso rígido cuando Víctor comenzó a burlarse de ella, el leve inclinarse hacia adelante, la mandíbula apretada, la decisión silenciosa de no actuar, pero estar listo. Miró su rostro en la pantalla, luego cerró la laptop. Él seguía afuera. Sabía que estaría allí. Marisol bajó las escaleras, salió por la puerta trasera, donde Jonas estaba apoyado contra la pared de ladrillo, con los brazos cruzados. La luz del sol dibujaba líneas profundas en su rostro. Líneas que no estaban en el restaurante esa mañana. «Esperaste», dijo ella. No respondió de inmediato, solo asintió hacia el callejón. «No quería irme sin decir algo». «Entonces dilo». Jonas dudó. Su voz, cuando llegó, fue baja y calma. «No solo estás sobreviviendo, ¿verdad?». Marisol entrecerró los ojos. «¿Qué crees que estoy haciendo?». «Creo», dijo, «que estás construyendo algo. Recolectando, preparando». No estaba equivocado. Marisol dio un paso más cerca, no agresivamente, solo lo suficiente para borrar el espacio entre la cautela y la confianza. «Dime, McBride», dijo, «¿estás aquí para detenerme?». Él negó con la cabeza. «No, estoy aquí para ayudarte a quemarlo todo». Pasó un instante, luego otro. Entonces, por primera vez en días, Marisol permitió que una leve curva de sonrisa asomara en su rostro. La arena en Kandahar no caía. Raspaba. Se adhería a tu equipo, a tus ojos, a tus pulmones. Llenaba las grietas de tus botas y las costuras de tu alma. Era el tipo de polvo que no era solo tierra, sino historia. Quemada y molida en polvo. Marisol ajustó la correa de su mochila médica y se agachó detrás de una pared de adobe destrozada. Sus ojos se fijaron en el horizonte. Los disparos resonaban a 2 calles de distancia, agudos y desiguales, no fuego de supresión, no organizado. Esto era caos. Activó su comunicador. Bravo 2, estado estático. Luego, atrapados, callejón norte. 2 caídos, 1 desangrándose. Era Holt, tranquilo, cortante. Pero había tensión en su voz, del tipo que le decía que estaban a minutos, tal vez segundos, de colapsar. Marisol tomó aire y corrió. Se lanzó por los estrechos callejones del distrito de Maru, pasando carros en llamas y animales muertos, pasando los rostros medio derretidos de maniquíes de tiendas abandonadas. El parche F-09 veces en su hombro ondeaba con cada paso. Eco Víbora 9 era una operación encubierta profunda. Sin bandera, sin respaldo, sin plan de extracción. Ellos eran el respaldo. Cuando aterrizaron 2 semanas antes, el objetivo era claro. Eliminar a un objetivo de alto valor incrustado con una milicia rebelde que construía bloqueadores de señales biológicas para drones. Pero nada había salido bien. La inteligencia era defectuosa. El objetivo había desaparecido. El pueblo estaba lleno de trampas explosivas mucho antes de que llegaran. Y ahora estaban aislados, reducidos a 6 miembros,
perdiendo suministros y moral. Llegó al callejón norte justo cuando una explosión sacudió la pared a su derecha, lanzando metralla al aire. «Contacto», gritó alguien. Se dejó caer junto a Holt, cuya pierna estaba destrozada y brillante de sangre. «Tienes suerte», murmuró, ya desabrochando su kit. Un par de centímetros más arriba y estaría gastando morfina en vano. Él le dio una sonrisa sombría a través del dolor. «Guárdala para alguien que no esté ya perdido». Detrás de ella, el sargento Avery, su hermano menor, cubría la retaguardia con ráfagas cortas y precisas de su M4 silenciada. «Están flanqueando por la izquierda. Hay que moverse». «No», espetó Marisol, apretando un torniquete. «Hay que resistir». Pero algo más estaba mal. Sus instintos, esos sentidos afilados en demasiados corredores oscuros, se encendieron todos a la vez. Silencio. No la ausencia de ruido, sino un cambio, una pausa en el fuego enemigo que no se habían ganado. Levantó la vista justo a tiempo para ver un dron, negro, desconocido, elevándose silenciosamente sobre un tejado 2 calles al este. «Ojos arriba», gritó. Demasiado tarde. La explosión que siguió no fue ruidosa. Fue baja, vibrante, desgarrando hueso antes de que el sonido siquiera se registrara. Y luego, fuego. La explosión no solo derribó paredes. Vació el aire. Una onda de presión atravesó el callejón, volteando el cuerpo de Holt como una muñeca de trapo y estrellando a Marisol contra la piedra con tal fuerza que sus costillas se fracturaron al impacto. Por un momento, no hubo sonido, solo luz, cegadora, ardiente, hambrienta. Luego vino el zumbido, del tipo que se clava en tu cráneo y se queda allí. Marisol no podía moverse. Sus piernas estaban atrapadas en escombros, sus brazos inmovilizados bajo lo que parecía medio edificio. El calor presionaba a su lado, húmedo, abrasador, y solo cuando sintió el sabor a metal en su boca se dio cuenta de que estaba sangrando. El humo se enroscaba por el callejón como si estuviera vivo. El mundo olía a plástico quemado y carne chamuscada. Las voces se desvanecían y regresaban. Gritos, toses, estática de un comunicador moribundo. Escuchó su nombre una vez, quizás 2. Luego escuchó a Avery, con voz áspera, llamándola. «No la veo». Estaba vivo, apenas. Forzó su cabeza hacia un lado, su visión duplicándose. La silueta de Avery se delineaba en el fuego, con el arma aún levantada, agachado detrás del marco roto de lo que solía ser un carrito de panadería. «No te muevas», gritó, descargando una ráfaga hacia una sombra que se movía en el humo. Pero incluso mientras disparaba, otro dron zumbó por encima. La segunda explosión llegó, más baja, dirigida. Marisol vio el destello antes que él. Avery, demasiado tarde. La bola de fuego lo consumió todo. Su cuerpo, el carrito, el último hilo de esperanza de que Eco Víbora 9 saliera de ese lugar intacta. Cuando volvió en sí, no había movimiento, solo escombros, fuego, silencio. Su equipo estaba medio derretido en su cuerpo. Su brazo, el antebrazo derecho, estaba quemado en carne viva. La piel se desprendía en partes, pero el tatuaje, F09 veces, aún se aferraba a ella como una maldición. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. No vendrían. El mando no enviaría a nadie. Sin helicóptero, sin evacuación, sin médicos. Eco Víbora nunca estuvo destinada a sobrevivir esto. Ahora lo entendía. No era una operación de rescate que salió mal. Era una limpieza, una purga. Se arrastró durante horas, tal vez días, por sótanos, túneles de drenaje, campos de arena roja, hasta que llegó a un complejo en las afueras, un sitio negro que había memorizado de un mapa clasificado meses atrás. Estaba abandonado, pero tenía agua, refugio, un armario de comunicaciones, frito pero medio salvable. Allí se quedó hasta que su cuerpo dejó de temblar, hasta que las cicatrices se sellaron, hasta que su mente dejó de esperar, y luego desapareció. El mundo la dio por muerta, y Marisol los dejó. Para cuando su cuerpo dejó de temblar y sus heridas se cerraron en un mosaico de tejido cicatricial, supo que no habría regreso como la sargento Rivera.
Ese nombre pertenecía a una mujer que murió en Kandahar. Ese nombre estaba quemado en registros de drones, informes de sitios negros y sesiones informativas negables que nadie admitiría que existieron. Así que se convirtió en nadie. La unidad de comunicaciones en el búnker estaba casi destruida, pero salvó un solo disco duro. Contenía fragmentos, mensajes, órdenes encriptadas, superposiciones satelitales y en los metadatos encontró lo que necesitaba. El hombre que firmó las órdenes finales de redirección de la misión, el coronel Doyle Haynes, un hombre de escritorio, nunca desplegado, pero su nombre estaba en la lista de eliminación. La lista que selló el destino de Eco Víbora bajo el protocolo de apagón total. Lo memorizó todo. Sin archivos, sin rastro digital, solo ella. Y el tatuaje que se negaba a desvanecerse. Cuando salió del complejo semanas después, encontró un pueblo fronterizo al oeste de Lascarga. Allí, cambió sus placas de identificación por ropa, quemó su última foto, tomó el nombre de Ava Santos, luego lo cambió de nuevo en el puesto de control de refugiados a Marisol Rivera, un nombre prestado de una médica que una vez atendió tras un accidente de helicóptero en Jalalabad. Para cuando cruzó a Turquía, haciéndose pasar por una trabajadora humanitaria herida, la marca F09 veces era su única verdad restante. Desde allí, vagó, Italia, luego México y finalmente de regreso a los Estados Unidos. El camino largo, a través de puertos, a través del silencio. Llegó sin pasaporte, sin pasado y sin plan, excepto uno. Observar, esperar, recolectar. Durante años, Marisol estudió. Siguió las migajas dejadas por aquellos que traicionaron a su equipo. Los contratistas que ordenaron los drones, los oficiales que firmaron las negativas de evacuación, los intermediarios corporativos que se beneficiaron de la tecnología de bloqueo de señales por la que Eco Víbora murió intentando destruir. Y lentamente comenzó a rastrearlos hasta un nombre que seguía reapareciendo. Víctor Grange, ahora consultor, orador público, ex enlace de defensa, sin historial militar, pero con muchas ganancias de guerra. Había hecho su dinero con el silencio. Y luego, por alguna ironía divina, terminó entrando en el único restaurante donde el silencio estaba armado. Así que ella sonreía tras cada vertida de café. Memorizaba su rutina. Rastreaba cada palabra, cada insulto, cada toque en la cámara de su teléfono y esperaba, porque Eco Víbora 9 había sido enterrada una vez, pero no estaba muerta. Simplemente había aprendido a quedarse muy, muy callada hasta que fuera el momento de atacar. La cafetería estaba escondida detrás de una vieja librería en las afueras del pueblo, donde las aceras se agrietaban y la señal de celular caía a una barra en un buen día. A Jonas le gustaba porque nadie hablaba alto y nadie miraba demasiado. A Marisol le gustaba porque había 3 salidas y 2 de ellas no daban a la calle. Ya estaba allí cuando él llegó. En el reservado del fondo, con las manos alrededor de una taza de café negro, las mangas bajadas esta vez. El tatuaje no estaba a la vista. Aún no. Parecía calma, casi demasiado calma. Jonas conocía esa mirada. La había usado demasiadas veces antes de los tiroteos. Se deslizó en el reservado frente a ella. Ninguno habló durante los primeros segundos. Luego sacó un pequeño sobre y lo puso en la mesa. Ella no lo tocó. ¿Eso es de tu cofre de guerra?, preguntó. No, del suyo. Ella alzó una ceja. Jonas se inclinó. He estado armando un expediente, en silencio, sobre todos los que hicieron desaparecer a Eco Víbora. La mayoría son circunstanciales, filtraciones, susurros, pagos canalizados a través de empresas fantasma, pero hay un patrón. Tocó el sobre. Grange es parte de ese patrón. La mandíbula de Marisol se apretó, pero asintió. Lo imaginé. Demasiado acceso, demasiada arrogancia. Más que eso, continuó Jonas. No era solo un analista. Trabajó para un grupo asesor conjunto contratado por Ricotech y Sand Stephens. ¿Adivina qué tenían en común esas 2 firmas? Marisol lo miró fijamente. Desarrollaron los bloqueadores de señales biológicas, los que nos enviaron a detener. Su voz bajó.
Entonces, Víctor no solo se estaba burlando de la chica del delantal. Se estaba burlando del equipo que ayudó a enterrar. Jonas deslizó el sobre más cerca. Hay más. Nombres, fechas. He verificado todo lo que pude, pero no resistirá en un tribunal. Todavía no. Ella finalmente lo alcanzó y lo abrió. Dentro había 3 fotos, 2 recibos recortados y una nota escrita a mano con una serie de códigos. Los estudió con el ojo de una médica. Rápida, precisa, absorbiendo los detalles detrás de los datos. ¿Por qué darme esto?, preguntó. Podrías haberlo hecho solo. La voz de Jonas fue baja. Porque tú eres la última pieza que les asusta. Ella no levantó la vista. Él añadió, conozco a una reportera, de las pocas buenas que quedan. Dale siquiera la mitad de lo que has estado recolectando, y ella encenderá el fuego. No necesitamos justicia todavía. Necesitamos luz. Marisol dobló el sobre y lo deslizó en su chaqueta. Sus ojos se encontraron con los de él. Entonces, dejémoslos ciegos. 2 días después, Delilah Knox entró en el restaurante Rosie's con una sudadera desvaída de los Georgia Bulldogs y una expresión cansada que no coincidía con la agudeza en sus ojos. No tomó notas. No trajo una cámara. Solo pidió un café negro y deslizó un sobre doblado bajo el dispensador de azúcar. Marisol lo tomó como si no fuera nada, solo otro pedido, y lo llevó a la cocina. Dentro había un teléfono desechable, ya encendido, ya conectado. El directorio de archivos estaba vacío, esperando. Esa noche, Marisol cargó todo: clips de audio, Víctor riéndose de fantasmas del gobierno, grabaciones de pantalla de él mostrando pagos de contratos de consultoría en aplicaciones encriptadas, fotos de sus cámaras de vigilancia, un video con marca de tiempo de Víctor presumiendo borracho ante una cita sobre limpiar cabos sueltos en el desierto. La única respuesta de Delilah llegó 10 minutos después. Por Dios, esto va a arder. La trampa estaba lista. Ahora necesitaban una última pieza, la chispa. Llegó justo a tiempo 3 días después. Víctor regresó al restaurante con su habitual fanfarronería. Reloj nuevo, voz alta. Ya estaba grabando antes de sentarse. Jonas también estaba allí, sentado tranquilamente cerca de la entrada con un periódico que no leía. Víctor sonrió al ver a Marisol. Mira quién sigue sirviendo papas fritas como si nunca hubiera salido de un cráter. Ella no parpadeó. Vamos, insistió él, levantando su teléfono. Dame esa mirada otra vez. Ese rollo de víctima de trauma convertida en mártir. Todo un éxito con la multitud. Jonas se puso de pie. Víctor lo notó. Oye, anciano, ocúpate de tus asuntos. Jonas sonrió, lento y cansado. Lo haría, pero soy alérgico a los cobardes que presumen de zonas de guerra en las que nunca han sangrado. El restaurante se quedó en silencio. Víctor enrojeció. No sabes quién soy. Sé exactamente quién eres, respondió Jonas. Y, más importante, ella también lo sabe. Víctor se volvió hacia Marisol, burlón. Ahora vas a llorar. Ella dio un paso adelante, tranquila, serena. No, dijo. Voy a dejar que termines tu café. Luego voy a volver a la oficina y presionar enviar. Víctor parpadeó. ¿Enviar qué? La voz de Marisol bajó lo suficiente para ser peligrosa. Todo. Él la miró fijamente. Ella se acercó más. Hablas mucho, Víctor. Solo me aseguré de que alguien estuviera escuchando. Él se puso de pie de repente, derribando su silla. Pero Jonas ya estaba entre él y la salida. Todo el restaurante observaba, no con curiosidad, con reconocimiento, porque algo había cambiado. La camarera ya no era invisible. Era una soldado. Y el hombre que se burló de ella, ya estaba ardiendo. El primer video se publicó justo antes del amanecer, un clip de audio, la voz de Víctor Grange, inconfundiblemente arrogante, presumiendo de unidades fantasmas y cómo algunas misiones estaban destinadas a salir mal. Se reprodujo sobre una imagen fija de él sonriendo en un bar, con marca de tiempo y verificada. 1 hora después,
salió un segundo video. Esta vez, imágenes granuladas del sistema de vigilancia de Rosis mostrando a Víctor riéndose mientras filmaba a Marisol, con un subtítulo, enterraron a su unidad. Ahora él bromea al respecto. Al mediodía, el hashtag estaba en tendencia, almohadilla ecovíbora fue real, almohadilla sobrevivió, almohadilla silenciada no más. Entonces llegó la tormenta de fuego. Los foros militares se encendieron. Los veteranos comenzaron a publicar parches, cicatrices, incluso antiguos informes de misiones con partes censuradas. Pero el mismo distintivo, F09 veces. Era como si hubieran tocado un nervio dormido, y todos los que aún caminaban con heridas de fantasma se levantaron al unísono. Al atardecer, Grange y Hodgkinson habían bloqueado sus cuentas de redes sociales. A medianoche, 3 contratistas de defensa eliminaron discretamente cualquier mención de sus contratos con la empresa de sus sitios web. Y al amanecer del día siguiente, el reportaje completo de Delilah Knox apareció en la portada de 3 publicaciones militares independientes. El titular era simple: la camarera con el tatuaje de guerra, una sobreviviente que el gobierno borró. Jonas encontró a Marisol en la azotea del motel esa noche, sentada con las piernas cruzadas junto a la antena satelital, con un teléfono desechable a su lado, la pantalla aún encendida. No dijo nada mientras él se sentaba a su lado. Abajo, el tranquilo pueblo aún no sabía qué tipo de historia había nacido en sus sombras. Iniciaste una guerra, dijo él suavemente. Marisol se encogió de hombros. Ellos dispararon primero. Él asintió. Aunque no has terminado. Ella lo miró. ¿Crees que debería ir a más? Creo, dijo Jonas, que es hora de que dejes de esconderte detrás de tazas de café y dejes que el mundo vea lo que Ecovíbora te entrenó para hacer. Marisol miró hacia el horizonte. Las cicatrices en su brazo atraparon la luz de la luna, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como un fantasma. Se sintió vista. Víctor Grange no era el tipo de hombre que cae en silencio. Menos de 48 horas después de que la primera ola de exposiciones golpeara, resurgió, no escondiéndose, sino en la televisión nacional, programas matutinos, podcast, entrevistas por Zoom cuidadosamente iluminadas con una estantería curada detrás de él y un guión prescrito que entregaba como mártir. Están atacando mi nombre, dijo, con voz baja y herida, por un malentendido, una broma sacada de contexto. Afirmó que Marisol era una infiltrada, que las imágenes estaban manipuladas, que la supuesta unidad militar nunca existió. Acusó a la comunidad de veteranos de lanzar una campaña de difamación para destruir a hombres buenos que hacían un trabajo real por la defensa nacional. Podría haber funcionado. Lo había hecho antes, hasta que un hombre llamado Sargento Lucas Tmen se paró frente a una cámara, barba gris, bronceado del desierto, chaleco antibalas desgastado con un parche que simplemente decía F09 veces. No alzó la voz. No maldijo. Simplemente miró a la cámara y dijo, estaba allí cuando el dron golpeó. Sostuve lo que quedaba de mi líder de escuadrón en mis manos. Y la mujer que estás intentando borrar, ella me sacó del fuego cuando el gobierno nos dejó arder. En cuestión de horas, más llegaron. Uno por uno, rostros aparecieron. Algunos borrosos por seguridad, otros a plena vista, cada uno con cicatrices, tinta, metal en sus huesos. Todos repitiendo una frase, Ecovíbora fue real, y ella también. Marisol no les pidió que se presentaran. Ni siquiera sabía que algunos habían sobrevivido. Pero la verdad tenía su propia gravedad. Y una vez que Jonas ayudó a que rompiera la superficie, no podía volver a enterrarse. Al tercer día, el equipo legal de Víctor emitió un comunicado amenazando con demandas contra veteranos falsos e impostores digitales. Al cuarto día, ese comunicado fue eliminado discretamente. Y en la mañana del quinto día, Víctor Grange entró de nuevo en el restaurante Rosis. Sin cámara, sin séquito, solo ira y desesperación. La campana sobre la puerta tintineó, pero esta vez no llevaba su calidez habitual. Víctor entró en Rosis como si fuera dueño del oxígeno en la sala. Su rostro estaba tenso, sus ojos hundidos por noches de mal sueño y peor control de daños.
No había teléfono en su mano ahora, ni sonrisa arrogante, solo la expresión cruda de un hombre que se dio cuenta de que el control se le escapaba y no sabía cómo recuperarlo. Marisol estaba detrás del mostrador. Levantó la vista una vez, luego volvió a servir café. Víctor avanzó, con las manos rígidas a los lados. ¿Crees que esto se acabó?, gruñó. Algunas cabezas se giraron. Jonas ya estaba sentado en el reservado de la esquina, con el café a medio terminar. No se movió, solo observó. Víctor se inclinó sobre el mostrador. Me humillaste. Marisol no parpadeó. Tú mismo lo hiciste. Mentiste, siseó él. Ni siquiera estás en el sistema. Lo revisé. No hay ninguna Rivera en ninguna lista de eco. Fabricaste todo esto. Una voz lo interrumpió desde atrás. ¿Buscas esto?, preguntó un hombre cerca de la ventana frontal. Víctor se giró. El hombre se levantó lentamente, apartando su chaqueta desgastada para revelar un parche desvaído, una víbora roja alrededor de una daga de combate. F09 veces. Me llamo Mason Carile, dijo. Dijiste que era falso. Ahora estoy aquí para decir que estás lleno de... Otra voz se alzó desde una mesa de 3. Teniente Ana Ríos, 2 despliegues. Eco Víbora, fuera de Kandahar. Uno por uno, las personas se levantaron, no gritando, no enojadas, solo presentes, como viejos fantasmas volviendo a la luz. Víctor retrocedió un paso. ¿Creen que esto prueba algo?, ladró. Un montón de fracasados en un restaurante. Jonas finalmente se puso de pie. No alzó la voz. Solo dijo, no. Lo que prueba algo es que viniste aquí pensando que este seguía siendo tu escenario y ahora estás parado en una sala llena de personas que dejaron de jugar tu juego. Víctor miró a su alrededor. Vio ojos, cámaras, testigos, la misma herramienta que había usado para burlarse y explotar, ahora apuntada hacia él. Abrió la boca, pero no dijo nada. Marisol no se movió de detrás del mostrador. Solo rellenó una taza, tranquila como siempre, y dijo suavemente, ahora ve a terminar de ser irrelevante en otro lado. Víctor la miró fijamente por un largo segundo, luego se giró y salió. No hubo aplausos, solo silencio. Y luego el lento y firme asentimiento de un hombre cerca de la puerta que susurró, ya era hora. El video del restaurante Rossi se volvió viral antes de que Víctor siquiera llegara a su auto. Un cliente cerca de la ventana lo había captado todo, la confrontación, la tranquila rebeldía, el momento en que Marisol calmadamente le dijo que terminara de ser irrelevante. Sin teatralidades, sin gritos, solo el silencio, hablando más alto que cualquier micrófono. Para esa noche, el video tenía más de 4 millones de vistas. Los medios saltaron sobre él, camarera veterana silencia a consultor de defensa en enfrentamiento viral. Los verdaderos sobrevivientes de Eco Víbora dieron un paso adelante tras la negación del gobierno. Grange y Holt Consulting recibió 5 cancelaciones de contratos en 24 horas. Al tercer día, emitieron un comunicado de prensa vago citando daños irreparables a su reputación. Luego disolvieron discretamente la junta. Víctor desapareció del ciclo mediático. No más entrevistas, no más tweets, solo silencio. El mismo tipo de silencio que una vez usó para borrar a otros. Ahora lo borró a él. Y en ese vacío, otra voz comenzó a surgir. Marisol fue invitada a hablar en la Cumbre de Defensa de Veteranos en Charleston. Originalmente como invitada, luego como oradora principal cuando la Junta leyó su historia. Casi no fue, hasta que Jonas tocó a su puerta la mañana del evento, sosteniendo una chaqueta planchada y una placa con su nombre impreso claramente en el frente, Marisol Rivera, Eco Víbora 9. Te lo ganaste, dijo. Incluso si ellos olvidaron, tú no. El auditorio estaba abarrotado. Uniformes de todos los colores, medallas pulidas, ojos afilados. Marisol se paró detrás del podio, pequeña en comparación, con las cicatrices visibles, el cabello recogido con fuerza. No leyó un guión. Solo dijo la verdad. No vine aquí a hablar por Eco Víbora, dijo.
Vine porque, durante demasiado tiempo, a personas como nosotros nos dijeron que nuestro silencio mantenía al país seguro. Pero el silencio no nos mantuvo vivos. Nosotros lo hicimos. La sala no estalló. Solo se puso de pie. Miles de hombres y mujeres se levantaron de sus asientos en una ola de respeto silencioso. Jonas, de pie en la parte trasera, la miró con el mismo asombro que una vez reservó para los milagros en el campo de batalla. Y cuando ella bajó del escenario, con la placa aún prendida en su solapa, alguien le preguntó, ¿qué pasa ahora? Ella los miró a los ojos y respondió sin dudar. Encontramos a los que aún están escondidos, y los traemos a casa. 6 meses después, la tormenta había pasado, pero las ondas aún se expandían. El restaurante Rosis tenía un nuevo letrero en la ventana, cerrado los domingos, fuera luchando contra fantasmas. Nadie preguntaba qué significaba. Todos lo entendían. Marisol ya no usaba el delantal. Todavía llegaba algunas mañanas, ayudaba a Miguel a preparar la cocina, hacía el café más fuerte de lo necesario, pero su vida había trascendido los menús plastificados y los reservados desgastados. Tras Charleston, recibió docenas de invitaciones, charlas, paneles de discusión, consultas gubernamentales preguntando si ayudaría con nuevos programas de apoyo a veteranos. La mayoría las rechazó, pero una carta, escrita a mano, sin dirección de remitente, captó su atención. Era del comando de la base de Fort Reading, firmada por un general cuyo nombre reconoció de las sombras de informes pasados. Dentro había una sola frase: Eco Víbora merece recuperar su nombre. 2 semanas después, Marisol estaba junto a Jonas en una pista fría en Fort Reading. Eran mayores ahora, más rígidos. Pero cuando los nuevos oficiales les mostraron la instalación, la que estaba siendo discretamente reestructurada en un centro de inteligencia de reconocimiento para veteranos, ambos supieron que era realmente. Era una resurrección. La base fue renombrada extraoficialmente Proyecto Víbora. Jonas supervisaba los protocolos de seguridad. Marisol manejaba la unidad de cribado de inteligencia, señalando discretamente nombres de operativos que se habían silenciado o borrado por el sistema. No hacían ruido al respecto. Solo trabajaban. Un día, Delilah Knox visitó. Trajo consigo una pared. No digital, no para clics o likes, sino una pared de bronce real, grabada con los nombres del equipo Eco Víbora, cada uno de ellos. Algunos no tenían tumba. Algunos habían sido listados como bajas en entrenamiento, pero ahora tenían metal. Y sobre sus nombres, una línea, en memoria de aquellos borrados para proteger la misión y aquellos que regresaron para terminarla. Marisol se quedó allí, con los dedos trazando las letras del nombre de Avery. Por primera vez, lloró. No porque se hubiera ido, sino porque, finalmente, fue visto. Para la primavera, Proyecto Víbora era más que un nombre. Era un movimiento. La palabra se había extendido discretamente, a través de foros, chats grupales encriptados, y conversaciones susurradas entre veteranos que no habían usado uniforme en años, pero aún llevaban la guerra bajo la piel. Comenzaron a aparecer, algunos cojeando, otros con registros tan limpios que técnicamente nunca sirvieron. Algunos demasiado rotos para hablar, pero cargando fotos desvaídas, placas de identificación o fragmentos de parches de unidad que nadie más recordaba. Marisol se reunió con cada uno de ellos. Nunca les pidió que probaran nada. Solo preguntó, ¿qué te quitaron? Y luego, ¿lo quieres de vuelta? Jonas organizaba los archivos, cruzaba alias con operaciones censuradas. Delilah seguía publicando, cuidadosamente, un nombre a la vez, una redención a la vez. Sin alboroto, sin titulares, solo restauración. Un día, un joven recluta llegó a la puerta principal de Fort Reading con un archivo que no debía tener. Su nombre era Noah Reas, apenas 24 años, aún en entrenamiento de reserva. Dijo que había visto un tatuaje una vez, F09 veces, en una mujer que lo sacó de una emboscada en el extranjero. Sin registro de su nombre, sin confirmación de que siquiera estuviera desplegada. Levantó un dibujo. Era tosco, lápiz sobre papel, pero preciso. Jonas se lo pasó a Marisol sin decir palabra. Ella lo miró,
en silencio por un largo tiempo, luego sonrió. Todavía está ahí afuera, dijo. Noah parpadeó. ¿La conoces? La entrené, respondió Marisol, doblando suavemente el boceto. Acabas de confirmar que está viva. Esa noche, ella estaba de nuevo en la azotea de la base. El mismo cielo, las mismas estrellas. Pero el mundo abajo había cambiado. Donde una vez hubo silencio, ahora había señales. Donde una vez había escondido sus cicatrices, ahora otros llevaban las suyas con orgullo. Jonas se unió a ella con 2 tazas de café negro. Podríamos estar construyendo algo aquí, dijo. Marisol asintió. Estamos construyendo lo que intentaron borrar. Él levantó su taza en un silencioso brindis. Por los que no se dejaron enterrar. Ella chocó su taza contra la de él y susurró de vuelta, por los que vinieron a buscar. El sol estaba bajo sobre Fort Reading, proyectando largas franjas doradas a través del tranquilo patio del complejo. Eran justo pasadas las 17 horas. La mayor parte de la base se había detenido para el cambio de turno vespertino y el viento solo traía el ritmo distante de las cuerdas de las banderas golpeando contra los postes metálicos. Cerca del ala oeste, justo al lado de la capilla, donde la grava vieja se encontraba con el concreto nuevo, estaba la pared de honor de bronce. Siempre estaba silenciosa allí. Un hombre solitario se acercó a ella. Se movía lentamente, con pasos desiguales. Los años habían calado hondo en sus huesos, una mano temblando ligeramente, la otra aferrando un bastón tallado con las iniciales de un amigo perdido hace mucho. Su chaqueta era sencilla, sin medallas, solo un parche, desvaído más allá del reconocimiento. Pero sus ojos eran agudos, deliberados. Escaneó la pared, susurrando nombres bajo su aliento. Nombres que nadie había pronunciado en voz alta en décadas, hasta que se detuvo. Sus dedos se extendieron, tentativos, casi temerosos, y tocaron suavemente una línea grabada, Rivera, Marisol, F09 veces. El viejo soldado no habló. No necesitaba hacerlo. Su mano tembló mientras descansaba en el nombre. No por la edad, sino por el recuerdo, por algo dejado sin terminar que finalmente había encontrado un lugar donde aterrizar. Detrás de él, nadie estaba. Sin audiencia, sin cámaras, solo el sonido del viento susurrando entre las banderas y el leve zumbido de un viejo himno militar sonando desde los altavoces de la capilla. Y en esa quietud, el pasado se plegó silenciosamente al presente, no borrado, no reescrito, sino recordado. En el extremo del patio, Marisol observaba desde la distancia, de pie junto a Jonas. No dijo nada. Solo asintió una vez y se giró. Algunas historias no necesitaban ser recontadas. Solo necesitaban ser vistas. Y ahora lo estaban. Y tal vez eso era todo lo que ella siempre quiso. No aplausos, no medallas, solo un nombre, grabado en metal, visto por alguien que recuerda. Porque cuando el mundo olvida a sus guerreros, no desaparecen. Esperan, hasta que alguien como ella los trae de vuelta a la luz. Si esta historia te conmovió, si te recordó a alguien que sirvió, alguien que desapareció en silencio pero merecía ser recordado, te invitamos a decir su nombre en los comentarios. Deja que su memoria resurja con la de ella. Aquí es donde el silencio no es rendición y las historias como la de Marisol son honradas, no borradas. No olvides suscribirte, dar me gusta y compartir si crees que estas historias merecen ser contadas. Nos encantaría saber qué sentiste en esa escena final. Deja tus pensamientos en los comentarios. Y ahora, te invitamos a seguir caminando con nosotros. Elige una de las historias en tu pantalla y acompaña al próximo guerrero que se negó a desaparecer. Porque la misión nunca termina.